Los antiguos caminos reales de la fuente de Iján y Facae pudieron marcar la ruta del poblamiento de esta vega agrícola y de culto. Hoy en La Pioná, Tetir. Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. El coronelato, las familias que huyeron del volcán de Lanzarote y la demanda cerealista de otras islas pudieron ser causas suficientes para el impulso demográfico del pueblo de Tetir. Tetir fue capital de municipio desde 1812 hasta 1925, pero desde 1876 existió un litigio territorial con Puerto Cabra. La disputa por los límites terminó en 1925, anexionándose el municipio de Tetir al de Puerto Cabra. Pues nos encontramos aquí, en este bonito lugar, en la plaza del pueblo de Tetir, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con Carlos Vera, del pueblo, persona vinculada también mucho a la historia. Y bueno, siempre agradecido desde La Pioná, Carlos, porque ya estuvimos contigo en el programa de La Oliva y bueno, bienvenido de nuevo al programa La Pioná. Muy bien, pues encantado de intentar pues un poco difundir nuestra historia y que se conozcan aspectos que quizás no se conocen mucho, pero yo encantado como siempre, David. Y bueno, a mi derecha está Juanvi Cabrera, que aunque no es nacido en Tetir, vive en Tetir, secretario de la asociación La Vega de Tetir, por primera vez en La Pioná, y bienvenido también, Juanvi. Bueno, pues buenas tardes, bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me apetece salir representando a Tetir, porque aunque soy de La Matilla, y eso que siempre creo una bella controversia, yo aquí han nacido mis hijos, llevo 25 años viviendo aquí, estoy relacionado con el movimiento social del pueblo y me encanta venir a La Pioná. Uno más del pueblo de Tetir. Carlos, si te parece, vamos a hablar un poquito de la historia del pueblo de Tetir. Cómo comienza bueno, pues un poco a desarrollarse el pueblo. Entiendo que bueno, la cultura cerealista tuvo mucho que ver también en esta vega. Y bueno, cuéntanos un poquito qué aspectos pudieron bueno, pues ser claves en el nacimiento de la vega de Tetir. Sí, bueno, pues efectivamente las condiciones naturales de esta vega y dotada de una cierta fertilidad en el contexto de Fuerteventura, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo, todavía se conservan de excelentes gavias de cultivo con una tierra muy agradecida, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente de los primeros momentos de la historia escrita y después de la conquista, porque anteriormente también había historia, claro, de los aborígenes.
pues lo primero que se sabe, porque hay poca documentación que se conserve, pues es que ya en los primeros repartimientos o mercedes, que se le llaman, de terrenos que hacía el señor, hay que recordar que Fuerteventura fue una isla de señorío, nunca en los primeros inicios no era manejada directamente por la corona de Castilla, sino por los señores, ¿no? Y estos señores, para buscar población foránea y que se incorporara, y pues repartió tierras de cultivo, e incluso ya hay lo más antiguo que tenemos del siglo XVI, que son unos protocolos que el profesor Manuel Lobo trabajó, ¿no? Y estudió. Y ahí aparece, ya se refiere a la Vega de Tetir, el Sordo, nombra zonas de estas zonas concretas, y se hicieron bastantes repartimientos, como considerando que ya era un lugar pues bastante idóneo para asentarse por sus condiciones, pues eso, buenas para la agricultura, que era en realidad el sector primario, era la fuente de vida de Fuerteventura, no había otro. Sí, hacía falta gente para todas estas tierras que habían, y bueno, también creo que el volcán de Lanzarote también influyó también en la llegada también de, bueno, aquí a toda la isla de Fuerteventura. Y hubo una época también de los coroneles también, que fue importante, entiendo. Hay casas señoriales, por decirlo de alguna forma, en esta vega, es decir, que tiene su importancia también histórica. Y bueno, recordemos también que fue municipio durante muchos años, y bueno, al final, bueno, pues todo eso, ¿no?, le crea una importancia enorme, ¿no?, a esta vega, a este pueblo de Tetir, ¿no? Sí, claro, evidentemente Tetir fue, de hecho, la parroquia es la cuarta, bueno, antes de surgir los ayuntamientos, que fueron a raíz de las Cortes de Cádiz, 1812, inicios del siglo XIX, es cuando surgen los ayuntamientos, porque antiguamente había un ayuntamiento único que era Betancuria, era el ayuntamiento cabildo llamado, pero bueno, era el que administraba todo a nivel local, digamos, ¿no? Y luego surgió esto, pero primero fue la división parroquial, y había una parroquia única, de la que luego se desgajaron en 1711 La Oliva y Pájara, y la cuarta fue Tetir, incluso antes que Antigua, que tenía determinada importancia, y otra serie de núcleos del sur, como Tuinés, etcétera. Eso, bueno, aquí estamos al lado de la iglesia y las campanas nos están avisando. Eso demuestra que Tetir pues tenía ya su gran importancia para declarar la parroquia. De hecho, en el siglo XVII ya se manifestaba ante el obispado la preocupación por el aumento de población y lo penoso que era cumplir con las obligaciones espirituales. Hay que entender que en esa época el concepto religioso era muy distinto al nuestro actual. Y claro, pues cualquier problema había que ir a Betancuria, nacimientos, defunciones. De hecho, hay documentos en los que decía que niños enfermos que perecían por el camino porque querían recibir pues la bendición y tal. Bueno, pues todo el tema. Entonces, de ahí surgió, y a finales de 1778 ya se reconoció la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Tetir. Mano de obra que necesitó este pueblo como mano de obra actual, ¿verdad, Juanvi? Se necesita también para echar una mano a esta asociación de la Vega de Tetir, que está haciendo una labor extraordinaria, y bueno, qué problemas surgen en una asociación con un pueblo de una densidad demográfica importante, pues yo creo que junto con el Matorral, los más importantes del municipio de Puerto del Rosario. Cuéntanos un poquito qué están desarrollando ahora la asociación, qué programas, qué actividades. Hemos estado dando una vuelta por el pueblo. Hay quizás, ahora están de obras aquí en esta plaza. Hemos visto también muchas casas también pintadas de distintos colores, mucho cable, que es un problema que tenemos siempre en todos los pueblos. En fin, cuéntanos un poquito en qué están desarrollando hoy en día las actividades en la asociación. Bueno, Tetir, como todos los pueblos del municipio, tiene, yo creo que los mismos problemas que tienen todos los pueblos. No somos ajenos a otros pueblos, tenemos los mismos problemas. Por lo que acaba de decir, el cableado, hacia el nivel de vista de paisaje, el cableado y las edificaciones
que cada uno edifica como le da la gana. La verdad es que no creo que haya ninguna norma municipal que obligue a algún término de fachada, no creo que haya ninguna. Pues eso que lleva que hay gente que tiene conciencia y gente que no tiene otra conciencia. Bueno, aquí nos rimos mucho en el pueblo del toro, un toro que hay por ahí, un toro español. Así. Son cosas anacrónicas, pero bueno, es lo que tenemos. Pero luego los problemas reales son problemas a nivel paisajístico, a nivel de estructura y que lo que se ve por fuera, pero a nivel gordo, el principal creo yo que un pueblo como Tetir, que ya tiene, bueno, tenía en el censo del 2021 1.194 habitantes, no tiene todavía saneamiento. Si todos aquí nos arreglamos con pozos negros, con depuradora o como podemos. Aquí contiene hasta el camión del ayuntamiento sacando pues, los residuos como podemos. Eso es una cosa que no se puede permitir ya en 2023. Pero bueno, es lo que estamos. Ya creo que hay un plan de saneamiento para Casillas y Tetir, incluso licitado por el gobierno canario, no sé qué, pero todavía no se ha visto aquí ninguna realidad. Si todavía todo el mundo sigue con los pozos negros y escapando como puede. Es un problema grave. Grave porque aparte de la contaminación que se hace a la tierra, que es una cosa que en el siglo XXI, ya estamos en el primer cuarto de siglo, pues seguimos teniendo ese problema. Y luego el segundo problema que tenemos aquí en Tetir, básicamente, es las entradas y salidas del pueblo y la organización interna del tráfico entre el pueblo. Es una cosa que a raíz de hacer la travesía, dejar las dos entradas del pueblo preparadas, pero hasta hoy en día no se han ejecutado los dos planes que están preparados. Y entonces dentro del pueblo, pues el tráfico es un poco caos. Eso es un problema también de diario, de que lo sufrimos diariamente. Son pueblos, el de saneamiento y el del tráfico son problemas que sufrimos diariamente. Son problemas del día a día, del pico y pala. Luego a la asociación, aparte de esos problemas pues gordos, también se dedica básicamente a promocionar la cultura. Si no somos una asociación que se haya dedicado mucho tiempo como a reivindicar o luchar contra las instituciones, cada asociación va cogiendo sus rumbos, tú lo sabes. Y a veces preferir no perder tiempo en eso, sino ponerte a trabajar, ¿verdad, Juanmi? Pico y pala y ya veremos, y confiar en que todo el mundo tenga buena voluntad. Entonces, básicamente, tenemos ahora, bueno, apoyo escolar, mantenimiento físico, yoga. Está aquí una cosa muy importante, mucha gente la desconoce, la sede insular del Silbo. El Silbo Yo Silbo se llama el proyecto, un proyecto a nivel de toda Canarias, del gobierno de Canarias. Y la sede insular de Fuerteventura está aquí en Tetir. Todos los sábados, si vienen por la plaza, los irán los silbos aquí que se vuelven locos. Tenemos dibujos, tenemos juegos infantiles, hacemos veladas literarias a nivel de pueblo, veladas literarias donde el pueblo se reúne solamente para cultura, es decir, música y lectura, sin mucha algarabía de nada, sino entre nosotros, 30, 40, 50 personas, todas de aquí de Tetir. Y un problema que a largo plazo, que nos tiene preocupados y los que estamos metidos muy a fondo, es intentar que toda la población que llegó a Tetir en los años del boom, entre el 2000 y el 2005 más o menos, los años del boom de construcción, cuando se construyó todo el Sordo, que son tan de Tetir como cualquiera, porque llegan aquí viviendo pues 15 o 20 años, les gusta el pueblo, que se integren con la gente que ya vivía aquí de antemano, con las familias de toda la vida de Tetir, con apellidos que llevan viviendo aquí por 200, 300 años, que esa integración se produzca de manera natural. En los niños es muy, muy fácil. Los niños se integran, vamos, no les falta que ni les digas nada, sino ellos solos se buscan entre la escuela que se conocen, vienen aquí al club, pero entre los mayores todavía hay una especie de... Yo sé que un problema a largo plazo y que se consigue pues haciendo actos donde la gente se pueda reunir de unos y otros. Y hemos tenido este año, el último año, hemos tenido una ayuda que quiero nombrarla públicamente, una ayuda impagable, que es el AMPA del Colegio de Tetir. Es una directiva nueva, con gente con muchas ganas de trabajar, que todas las actividades las hacen entre la escuela y el centro cultural, se lo ha dado muchísima vida. Bueno, los últimos talleres que han hecho aquí de Navidad los ha hecho el AMPA de Tetir. Pues eso ha hecho que ese AMPA, que son los padres y las madres de los niños jóvenes, de los niños que acaban de llegar al pueblo los últimos 15 o 20 años, se ha ido conociendo con la gente más antigua y entonces ya están como entrando a que los antiguos los dejen entrar, porque eso también es un hecho que hay que estudiar, que los pueblos parece que Fuerteventura es muy amable con los de fuera, pero con los de dentro parece que no están amables. Y también que ellos se integren en la vida, en la actividad cultural del pueblo. Y se ha ido consiguiendo poco a poco. Y en eso estamos, básicamente. Sí, y no perder la identidad, obviamente, de este pueblo. Como bien comentabas, en ese boom demográfico que hubo, se cometieron auténticos disparates, o bajo mi punto de vista,
adosados, construyéndose en las gavias, en fin. Se cometieron muchos errores, no se ha respetado para nada, como tú comentas, la arquitectura tradicional. No todos, obviamente hay gente que ha respetado muchísimo esa arquitectura tradicional, porque al final es lo que dices tú, es un poco de cada uno, ¿no? Si todos pusiéramos de nuestra parte, pues sería todo mucho más fácil. Pero bueno, cambiando de tercio, Carlos, vamos a hablar un poquito de esta preciosidad que tenemos a nuestras espaldas, la iglesia de Tetir. ¿Qué podemos destacar de la iglesia de Tetir? Pues sí, como dije antes, es una de las primeras parroquias y esta iglesia tiene su importancia en el ámbito insular. Es una iglesia que se empezó a construir a mediados del siglo XVIII, 1750 más o menos, y ya como digo, ya estaba, digamos, la parroquia a finales de ese siglo. Y posteriormente, unos 100 años más tarde, pues se terminó esta hermosa torre que tenemos aquí, muy singular, en la que se hacen una serie de cubos de mayor a menor hacia arriba, rematados con una cruz. Y bueno, es un templo llamativo, pero no solo llamativo arquitectónicamente, sino esta iglesia tiene historias. Hay que recordar que Puerto de Cabras era un pago de Tetir, entre otras cosas, pertenecía a la parroquia de Tetir, y por ejemplo, por datos anecdóticos, pues todas las personas que recibían cualquier tipo de culto, pues venían a Tetir hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, porque había un oratorio en Puerto últimamente, pero la parroquia como tal no se crea hasta 1905. Entonces, bueno, de hecho aquí en los libros parroquiales y tal podemos ver como la famosa María Estrada, que es una de las fundadoras de Puerto, pues bautizó a sus hijos aquí, tuvo su matrimonio aquí. La vida religiosa, Puerto de Cabras era la zona portuaria de Tetir, por así decirlo, pero la vida religiosa estaba aquí. Bueno, de hecho, estas familias más recientes ya, estamos hablando del siglo XX prácticamente, que hacían aquí todo lo que son digamos, sus necesidades, por llamarlo así, religiosas, ¿no? Y dentro de lo que es el templo, pues bueno, eso, vemos que es un templo de una nave con cubierta a 3 aguas y a 4 aguas en la parte del altar. Es una iglesia, como digo, singular, con determinadas obras escultóricas y pintóricas, entre las que destaca el retablo mayor, también del siglo XVIII. Tenemos el cuadro de ánimas, que se atribuye a Juan Bautista Bolaños, un cuadro también interesante. El otro cuadro que está enfrente, que es del Rosario, de la Virgen del Rosario. Tenemos otra serie de obras pictóricas pequeñas, entre las cuales, por curiosidad, pues destacamos Santa Francisca Romana, porque fue donada al pueblo por la abuela de César Manrique, que nunca perdió el vínculo con Tetir, que esa es otra, bueno, no vamos a entrar en esto, pero precisamente en la fiesta de Santo Domingo este año hice una pequeña charlita sobre personajes históricos de Tetir, entre los cuales estaban estos Manrique y otra serie, el del busto que aparece aquí, Juan Rodríguez. Es decir, llama la atención que una población de 1000 habitantes escasos, un municipio pequeñito, pues tuviese tantos personajes digamos, importantes que emigraron a América y desarrollaron luego una actividad cultural, política, económica a nivel de toda Canarias, ¿no? Luego, bueno, terminando un poco con el tema de la iglesia, pues nada, destacar pues lo más relevante, las figuras de Santo Domingo en el centro del retablo, la Virgen del Rosario, y luego tenemos también a San Andrés en uno de las hornacinas laterales de la iglesia. Las hornacinas son los huecos esos en la pared, ¿no? Y otra serie de santos también. La verdad que hay bastante, durante los siglos, pues se han ido depositando bastantes imágenes religiosas en la iglesia, ¿no? Y luego, pues, eso, también hay tumbas de determinados personajes, porque como contaste antes, Tetir por pues esa serie de esa importancia que tenía, pues aquí había algunas familias, bueno, por llamarlas de alguna manera, más
más poderosas que otras. Aquí no había esa burguesía ni esa gente, digamos, pero sí que habían determinadas familias distinguidas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y hasta que se estrena el cementerio, que ya estamos hablando del siglo XIX, los cementerios fueron una obligación ya impuesta por la corona, por el tema sanitario, los problemas que generaba, pues prácticamente todas las personas se enterraban aquí al lado en zona santa, por llamar de alguna manera, al lado del templo, ¿no? Hay algunos frescos también que han aparecido últimamente, muy, muy interesantes, que también vamos a ir viendo imágenes. También he oído, no sé si será verdad, que en el pasado existía una silla en donde está el cementerio, que por desgracia pues ya no está. Pero bueno, la historia de Tetir es enorme. Ya me has comentado esa cantidad de personajes o de personas importantes que han estado, que se han vinculado a este pueblo. Nos olvidamos de uno importante, Carmelo Cabrera, el jugador de baloncesto del Real Madrid, que también está vinculado a este pueblo. Pues vinculado a esa familia Manrique también. Y lo que te comenté del parentesco es verdad, que su abuelo, mirando, claro, que como también me encanta este tema genealógico, pues mirando su abuelo y mi abuelo eran primos, hermanos. Qué casualidad. Así que, pues Carmelo precisamente está vinculado a esa familia Manrique, investigando un poco de esa serie de familias, que no confundir con los Manrique de los coroneles de la Oliva, Manrique de Lara, porque el origen de estos Manrique de Tetir es un niño expósito, un niño huérfano, de padres no reconocidos, que el cura de Tetir lo adoptó. Entonces, el patrimonio de esos Manrique inició desde cero. Estos Manrique destacaron por su esfuerzo y su ámbito cultural. En el ámbito está Antonio María Manrique, que fue notario en Arrecife, que en Antigua y en otra serie de sitios emigró a América. Todos estos personajes emigraron y volvieron y tiene una historia curiosa, ¿no? Son algunos de ellos, no todos, pero por ejemplo, ya digo, fue destacado por sus inquietudes culturales, aparte de su profesión de notario. El hermano era Gumersindo Manrique, que también desempeñó varios cargos aquí, acabó viviendo con él en Lanzarote y casó allí, y de ahí viene César Manrique, que muchas veces la gente lo ignora. César Manrique, el Manrique ese procede de Tetir, la cuna de ese Manrique es Tetir, y mucha gente lo desconoce. Y precisamente una hija del notario casó aquí en Tetir con don Pedro Domínguez Clavijo, y de ahí de una hija surgió Carmelo Cabrera. Y mira, es una historia que mucha gente desconoce y que incluso a través de la asociación y tal se está valorando la posibilidad se ha hablado de eso, ¿no? De que hemos tenido contactos con él también, de que pueda venir aquí para la fiesta y que, bueno, recuerde periodos de su niñez, porque estuvo por aquí. Y luego otro personaje, no quiero acaparar tanto tiempo, pero bueno, otro personaje es el que tenemos a la entrada del teleclub, que es Juan Rodríguez, otro que emigró, que hizo fortuna en América, en Puerto Rico, volvió y se convirtió en un prestamista importante y de hecho fundó el primer banco de las Islas Canarias, el Banco de Canarias. Fue el primer banquero. Y bueno, financió parte de la antigua plaza que había aquí y del teleclub, por eso tiene el busto, financió sus herederos, sus herederos. Hablas de personas importantes en Tetir, lógicamente. Aquí a mi derecha tengo otro también importante, pero sobre todo también una agrupación, una rondalla también que tiene muchísimos años de historia. Tenemos un club de lucha como la Unión Tetir también histórico, es decir, que Tetir no solamente se habla de personas importantes, sino también eso, de agrupaciones, de rondallas. Tenemos al Colorado también, es decir, que en el presente tenemos también muchísimas personas importantes y sobre todo eso, ¿no? Esa agrupación de Tetir y también el Club de Lucha Tetir, ¿no? Afortunadamente, esta labor que te comentaba antes de intentar hacer pueblo, Tetir tiene todas las bases puestas. Tiene equipo de lucha, lo más tradicional. Equipo de fútbol también. Lo más tradicional. Tiene equipo de fútbol, que es una de las cosas más impagables que ha sucedido al pueblo en los últimos 15 años, lo digo públicamente. Es decir, la actividad social que se genera a través del fútbol base aquí en Tetir, eso no se paga con dinero. Es una actividad diaria de entrenamiento, los fines de semana de partido, de ir y venir de gente. Tiene todavía una agrupación folclórica, que este año cumplimos 50 años.
tenemos un programa de actos que presentaremos en este mes de enero del Cabildo y el Gobierno de Canarias para todo el año completo. No puedo hacer ningún spoiler para el equipo, pero va a ser un año de celebración, no el día 4 de agosto que cumplimos, sino todo un año entero de celebración. Tiene tejido productivo, porque aquí todavía hay panadería, carpintería, granja agrícola, hay 2 asociaciones de caballos, de ecuestres, para dar clases. Es decir, que aparte de tener, bueno, aparte del ocio, estamos en el centro del ocio de Tetir, aquí en la plaza, tiene tejido social, tiene tejido productivo, tiene tejido cultural, pues tiene las bases puestas para que esto no se convierta en una ciudad dormitorio como le ha pasado a los sitios que están cercanos a las capitales, en toda Canarias, bueno, en toda España. Lo que nosotros pretendemos es que eso se ponga en valor. Ya está puesto en valor. Yo sé que la Cooperativa Folclórica de Tetir, la figura del colado que acabas de nombrar, que por cierto ahora está en Sudamérica, yo sé que está puesto en valor, pero queremos que la gente del pueblo le dé más valor todavía. Hay muchos actos que el pueblo sí ya siente como suyo. La romería de San Andrés, el encuentro solista, ¿cómo se llama esto de la carne cabra? El tostador de la carne cabra, que aunque lleva pocas ediciones se ha convertido en un hecho. La gente esos actos grandes los entiende como suyos. Ya no son de la agrupación o del equipo lucha, del equipo fútbol, sino son de todo el pueblo. Pero el día a día todavía parece que eso es de la rondalla, eso es de la agrupación folclórica, no, eso es del equipo lucha. Y lo que hace falta es que no solo los actos grandes los sientan como suyos, sino que sientan como suyo todo lo que sucede en el pueblo. Y la verdad que yo digo, están las fases puestas, porque aquí, vamos, tienen lo mejor que tienen en cultura y en deporte tradicional además. Y además, a ver si este año no mejoramos. Y ganamos. Ya de momento están en semifinales, o sea que llevaban, pues yo no sé si por lo menos, yo creo que 10, 12 años que no se clasificaban para unas semifinales. Efectivamente, en este ya apostamos fuerte por Miguel, que al principio estamos un poco como acongojados, y decíamos, a ver si nos pegar, a ver si ahora aquí no va a tomar a nadie, no, pero ya lo van a estar regulando el tono y ahora vamos hacia adelante, cosa que nos enorgullece mucho a nosotros, porque digo que estamos todos en el mismo. Si te fijas, a Carlos Vera está en el fútbol, yo estoy en la de vecinos y en la rondalla, y fui al principio tesorero del equipo de fútbol. Hay una serie de personas en el pueblo, afortunadamente bastante, que eso te ayuda. Tú que sí que tú también estás en la labor comunitaria, sabes que eso, si no tienes un equipo grande detrás, acá por aburrirte, decir, pues me voy, porque estoy ya aburrido. Entonces, lo importante es que haya mucha gente, y si hay mucha gente, tienes tus ratos de descanso, ves que puedes delegar a otras personas y que todo fluye, y entonces tú lo haces con más ánimo. Si te ves solo, ya un momento que dices, me voy porque aquí, ¿qué hago yo aquí defiendo una causa como si fuera un Quijote, ¿no? Que no vale la pena tampoco, porque en realidad cada uno tiene que trabajar en lo que se merece que la gente trabaje, ¿no? Y afortunadamente Tetir hasta ahora tiene esa dinámica de seguir creciendo, de seguir la gente reuniéndose, y eso es. Están haciendo también algunas rutas también, que muy interesantes, sobre todo, bueno, pues para conocer, bueno, pues dónde estás, los alrededores, la cantidad de etnografía que existe en este pueblo. Es decir, que también es importante que la gente joven, sobre todo, que quizás son los que menos conocen todo lo que es la cultura, esas tradiciones, esa etnografía, pues conozcan los valores que tiene también esta zona, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que uno de los productos estrella es las caminatas Conoce tu Pueblo. Vamos por la 7ª. No queremos hacer una caminata por caminar, que ya hay bastante grupo de caminantes que salen de aquí de Tetir. Cada domingo, si vienen aquí, esto es como, hay un montón de rutas hacia Tefí, hacia Casillas, hacia La Matilla, hacia Altime. Y se viene a caminar, pero nosotros queremos hacer con la caminata cultura. Si buscamos un guía del pueblo, si gente de aquí conozca, pues vamos a ir a la Fuente de Facay, pues alguien que conozca la Fuente de Facay, que te explique por el camino, por dónde la vereda, de quién son estas gavias, esta pared qué significa. Y además tenemos suerte porque aparte de Carlos Vera tenemos gente del pueblo que sabe mucho de la historia del pueblo. Y para las caminatas tenemos a José Antonio Vera Lima, un técnico del Cabildo, que es una maravilla de personas, se sabe lo que está escrito. Y entonces pues aprovechamos la ruta una al mes para ir a caminar, pero siempre con el proyecto de la cultura, de que conozcamos cada día más cosas de nuestro pueblo. Y la verdad es que está teniendo una respuesta. Al principio estábamos un poco como asustados porque empezamos en la época de la pandemia y había que tener más de 30 y apuntarlo y a llamar por teléfono primero para anotarse en una lista y un follón. Pero así todo, resistimos, lo hicimos, todos los meses sin fallar, con mascarilla, una cosa que era horrible, ir a caminar. Una vez había una calima terrible, habíamos previsto una ir hasta arriba, ver unos grabados que hay en la montaña de Casillas, una calima. Y con la mascarilla, porque era obligado en esa época tener mascarilla a todas horas. Pero dijimos, ¿cómo lo hacemos? Mira, vamos a hacerle al Caparés, que aparecieron 32 personas. Se aparecieron 32 personas que fuimos con la mascarilla, con la calima, a ver los era una especie de grados podómorfos que hay arriba en el Castillejo. Pues ese tipo de cosas
es lo que nosotros pretendemos hacer en general, es decir, crear pueblo, crear conocimiento del lugar, sentirte partícipe de tu pueblo, sentirte orgulloso de vivir aquí, de ser de aquí, que que muchas veces no es fácil, no es fácil. Y seguir ahondando, es decir, ya me lo sé todo, no, siempre hay cosas por descubrir. Y sobre todo integrar también, como bien comentabas, a toda esa gente que han venido y que quieren también integrarse, pero hace falta también muchas veces ese impulso de la gente para ir acabando, porque ya incluso se nos va yendo la luz natural tan bonita que teníamos hoy. Bueno, hablamos de esas caminatas, de esa etnografía. Tenemos aquí, estamos alrededor de montañas muy importantes como la Aceitunal que tenemos ahí enfrente, la montaña de San Andrés, por supuesto, la zona del Sordo. Hablaba él de las fuentes de Facae, de Iján, como comentábamos también anteriormente. En la zona de la Muda también existen muchísimas fuentes. ¿De etnografía qué podemos destacar, Carlos, de esta zona? Pues precisamente, bueno, aparte de, ya como comentó Juanvi, ahí se ve que ahí está atestiguado, como ya digo, por sus condiciones naturales. Esto fue un asentamiento ya desde la época aborigen. Hay vestigios de ello, ¿no? Con grabados y pequeñas zonas, sobre todo en las zonas más elevadas de montaña, ¿no? Se conservan aún como vestigios de cerámica y restos como de poblado, ¿no? de la época aborigen. Y luego, pues ya a nivel etnográfico, pues destaca, ya digo, la gran cantidad, por ejemplo, que comenté antes de gavias, del sistema de cultivo tradicional. Algunas no están perfectamente en buen estado. En ese sentido, el pueblo en el que resides sí que es un ejemplo, la verdad, y está todo muy bien conservado. Y pues en esos aspectos es quizás lo más relevante. Y luego, pues como dice, estamos rodeados, el valle, la Vega esta, pues rodeada de montañas, por así decirlo, emblemáticas. La más conocida por el aspecto religioso es la montaña San Andrés, en la cual hay una leyenda curiosa, ¿no? de que lo nombraron a nivel insular el santo del agua, de la lluvia, los agricultores y tal, y que hacían como una serie de promesas de llevarlo en procesión, y si había una sequía pues la amenazaban con riscarlo, como decían, de tirarlo de la montaña. Eso nunca llegó a pasar, por supuesto, pero es una leyenda curiosa que vamos, que a nivel de Canarias incluso hay algunas parecidas y tal, pero así igual a esta desconozco otros lugares con esa misma leyenda. Es decir, de hecho, el santo se tiene una semana en la ermita hasta que vuelve con la romería hacia la iglesia de Santo Domingo, porque hay que decir que no, el primer patrón y más antiguo de Tetir fue San Andrés, y que tuvo una antigua ermita anterior a esta iglesia también, en aquella zona del Valle de Tetir, o la Sargenta también llamado, ¿no? Y que bueno, que la que la conservamos hoy es una réplica construida pues prácticamente los años 80, creo, por la familia Berriel, ¿no? Pues Carlos, Juanvi, gracias por estar, a ti Carlos, nuevamente en La Pionada, aunque hemos hecho algunos programas en el estudio también contigo, Juanvi. Bueno, pues en este paseo por los pueblos es la primera vez que estás, y no sé, alguna cosita que se nos queda, alguna reivindicación también, porque siempre, bueno, hemos hablado de todos los valores o la identidad que tiene este pueblo, pero también, no sé, alguna reclamación, alguna llamada de atención que siempre nos gusta a esos políticos que ahora nos gobiernan, o incluso a la gente del pueblo, ¿no? Que se pueda, bueno, pues para mejorar este pueblo, ya de por sí precioso pueblo. Bueno, hay un proyecto súper importante, que afecta a Tetir, que mucha gente lo desconoce, que es que el gobierno canario y el ayuntamiento de Puerto pretenden en poco tiempo construir aquí dos cosas bastante importantes. Una es la Casa Nacional del Folclore Canario, que ahora tiene la sede en Tenerife y en Gran Canaria, pero el actual viceconsejero de Cultura del gobierno de Canarias, Juan Márquez, quiere descentralizar la cultura, que prácticamente ha estado toda la vida, además que en Gran Canaria y en Tenerife, no nos vamos a engañar, algo en La Palma, y ponerla en Fuerteventura.
y concretamente aquí en Tetir. Eso sería un hecho bastante importante. Están buscando en el entorno BIC de aquí de la plaza una casa para comprarla y convertirla en dos fundaciones. Una, la Casa Nacional del Folclore Canario, y la otra, la sede permanente de la Agrupación Folclórica de Tetir. O sea, para nosotros sería un avance de calidad terrible. Y el segundo es la creación, aquí detrás de la Casa de Don Arístide, en el Arenao, que Don Arístide lo donó para Cosa del Pueblo, la construcción de un museo. Don Arístide y la señora. Y la señora y África. Doña África, sí. África, por supuesto. Que van a construir un museo de la cultura, todavía no sabe qué orientación va a dar, si da memoria o de la cultura etnográfica, pero sería convertir a Tetir, darle a Tetir el golpe definitivo de convertirlo en el centro realmente del folclore de todas las Islas Canarias, que yo creo que se lo merece, por la labor que tenemos. Y en cuanto a reivindicaciones, que acabe la plaza de una vez ya, por favor, que llevamos 9 meses aquí con la Basaguera Clanca y eso siempre quieras que no te quita, te resta para todo, para espectáculos, para la vida diaria, para entrar a la tienda a comprar el pan, para las actividades del teleclub todo el día con esto aquí delante, para ver si lo acaban ya de una vez. Esa es la reivindicación. Bueno, obras son obras, el Escorial se tardó muchos años y esperemos que no tarde tanto esta plaza y bueno, un poco con esta reivindicación a esos políticos que a ver si pueden acelerar un poquito esta terminación, esta conclusión de la plaza, pues seguimos buscando más personajes, más vecinos del pueblo de Tetir. El Cabildo, en sesión del 17 de marzo de 1608, comunica al vicario de la isla, Bartolomé Delgado, que se echa suerte la elección del Santo de los Labradores. Se echaron en un vaso 80 nombres de santos y Diego, hijo del capitán Baltasar Hernández, sacó 12, luego 3 y por último 1. La suerte hizo que San Andrés Apóstol fuera el elegido. Medio siglo después de la elección del santo, fue construido aquí, en el Valle de la Sargenta, el templo de San Andrés. En un principio se pensó en situar el templo en el lomo de Esquén, entre el Valle de Santa Inés y Antigua, pero se descartó por ser una zona muy ventosa. Se mantuvo en pie poco más de un siglo, hasta mediados del siglo XVIII, que se desmanteló al iniciarse las obras de la iglesia en honor a Santo Domingo Guzmán, donde permanece el santo. El 30 de noviembre de 1989 dona esta ermita Juan Berriel Jordán y su esposa a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Y todos los 30 de noviembre, centenares de personas sacan el santo de procesión para rogarle que traiga la ansiada lluvia a los campos majoreros. Desde 1985, San Andrés, el santo de la lluvia, es también el patrón de la policía local de Fuerteventura.
para concluir el programa de la pionada de hoy en el pueblo de Tetir. Nos hemos venido hasta El Sordo con esta presentación, estos pejines, este vino blanco, vino tinto, con el amigo Gonzalo Rodríguez de Vera, 73 años, muy bien llevado, y un hombre polifacético. Pues yo creo que pocas cosas se le escapan a este hombre. Profesor durante muchísimos años en el pueblo de Tetir y en otros. Fundador de la agrupación folclórica de Tetir, primer presidente de la asociación también, aparte también de la o sea, de todo un poco. Fundador del equipo, de un equipo, de los dos equipos de Tetir, de un histórico y de otro que fundaste durante algunos años. ¿Cuántas cosas se puede hacer en una vida, no, amigo Gonzalo? Hombre, se puede hacer todo lo que uno tenga ganas de hacer, ¿sabes? Y estar entretenido y hacer cosas que te gustan y disfrutar de la vida, que son 3 días. Y entonces, como estás metido en rollos de esto, yo he tenido la oportunidad de ser maestro, relacionarme con la gente y al mismo tiempo de ser maestro del pueblo, también implicarme en el pueblo, ¿sabes? Porque hoy casi los maestros normalmente no viven ni en el pueblo, viven en otro sitio. Y se implican menos. No quiere decir que no se implican, pero no tanto como los que estamos aquí, que somos de aquí, que tenemos nuestras familias aquí y que luchamos por el pueblo en muchas facetas. Circunstancialmente nacido en Antigua, pero criado en Tetir. Cuéntanos cómo fue esa historia desde pequeñito en este pueblo. 10 hermanos, hijos de los panaderos, porque muchos años dedicados a la panadería. Cuéntanos un poquito la historia de Gonzalo en el pueblo de Tetir. Bueno, yo era el mayor de todos, entonces cuando era el mayor fui a nacer en Antigua, antes no había hospitales ni había nada, ¿no? Entonces iban a casa de la madre, mi madre era de Antigua y mi padre era de Tetir. Entonces nací allá, pero me vine para acá. Cuando era pequeño estaba con una tía mía porque mi madre tuvo todos los hijos seguidos, ¿sabes? Todos los años tenía uno. Mi hermano Pepe, por ejemplo, nació el 8 de enero, el mismo día que yo. Y mi padre cuando fue a apuntarlo le dio vergüenza y lo apuntó el día 9. ¿Sabes? Le dio vergüenza y ya, pues lo apuntó el día 9, porque antes se podía apuntar así, porque como no había médico ni nada, pues así. Después, pues como éramos chicos, yo me iba mucho para allá, para la Antigua, y otro hermano también que murió también iba mucho, con unas tías que tenemos allí y tal, y estábamos allá con los abuelos y la familia, pero normalmente siempre toda la vida aquí. Después ya me vine para acá, estudié aquí en el colegio de aquí, estuve primero abajo en la casa de doña Asuncionita, la casa de Asunción, doña Asunción Soto, y allí estuve un año. Al año siguiente, el mismo año, con 6 años, tiraron la plaza que había allí, que la había hecho Jerónimo Velázquez. Tiraron la plaza porque no se podía bailar en el pueblo, para que no bailaran para la fiesta. Hicieron los colegios en la plaza. Y tuve la suerte de hacer gestiones y demás para hacer un colegio nuevo y quitar ese colegio casi 50 años después. Y el que está ahora funcionando ahí. Gonzalo, muchos años profesor, como bien comentabas, de Tetir. Cuéntanos, no sé, un poco cómo fue, de dónde nace esa vocación. Quería contarte una cosa, porque yo tuve la suerte de que tuve un buen maestro. Eso influye mucho. Yo siempre digo que en un pueblo pequeño, donde hay una escuela unitaria o es una escuela o pocos maestros, ya hoy gracias a Dios, hoy hay más y tal, pero si te toca un maestro malo te fastidia todo el pueblo, ¿sabes? Si está 20 años un tío en un pueblo de ahí, pues te machaca todo el pueblo. Entonces tuve la suerte que vino un gran maestro aquí, don Jesús Magán Acedo, que era asturiano, llegó aquí y ese hombre nos sacó para adelante a un montón de gente, médicos, y a los que no sabían, no podían estudiar, los ponían a estudiar en formación profesional, pero no como ahora, en las escuelas, talleres que había, no, ahora me parece que son más técnicos y menos prácticos. Antes eran más prácticos y menos técnicos.
y sacó mucha gente aquí, ese hombre. Entonces, gracias a él, yo la vocación la saqué de eso. Porque yo también tenía un problema, que yo no podía estudiar abogado, médico, eso, porque no teníamos dinero. Antes no había tantas becas como hay hoy, no había tantas posibilidades. Teníamos familia numerosa, pero no teníamos medios para estudiar una carrera. Sin embargo, estudié hasta cuarto y reválida con el maestro aquí que te digo yo, aquí en Tetir, y nos íbamos a examinar al puerto, un grupo de gente. Y nosotros cuando íbamos al puerto, no sé si la sensación que teníamos, que los del puerto se creían más importantes que los de Tetir. No sé, que se veían como más superiores. Y nos metían allí en la Universidad Popular abajo, en las cocinas, porque había unas cocinas allí. Y este maestro nos mandaba 10 o 15 días antes de los exámenes para que nosotros aprendiéramos ahí más o menos, saber dónde estaban las cosas y tal. Y nos metían ahí y decían, ahí viene lo nuestro, ¡pum! Abríamos la puerta y salíamos con el curso nuestro para arriba. Teníamos la suerte que este hombre que digo, sabía mucha matemática, era un tío que intentaron llevárselo al puerto a dar clase. Y lo que no sabía francés. Sabía yapurriado, pero no. Y yo, pues claro, todo el rollo, cuando hacía los exámenes y todo el rollo, se pasaba mucho trabajo. Pero como matemática, química y esas cosas, iba bien preparado, sacaba notas, pues un 10, 9, sobresaliente y tal, sacaba buenas notas. Entonces, en francés a lo mejor fallabas algo, pero como sacabas buenas notas, no te suspendían. Ibas compensando de un lado para otro. Familia numerosa, como bien comentas, con muchísimo sacrificio, tus padres y ustedes trabajando mucho en la panadería, incluso sacrificando, entiendo también, una juventud que tendrían que madrugar muchísimo para estar allí, para ayudar a tus padres. Es decir, cuando el resto de los niños o los chiquillos iban de verbena o a la fiesta, ustedes tenían que ir a trabajar, ¿no? Y bueno, sería dura también esa época, ¿no? Con tantos hijos y con esos padres intentando, bueno, pues darle estudios a todos, que eso tiene muchísimo valor, ¿no? A dar puño, a amasar, porque no había máquina ni había nada a mano, todo. Claro, era mucho trabajo aquello ahí. Y así salió para adelante la gente. Si no sale que tenían un trabajo, la gente... Es que si no, ¿cómo escapamos? 10 hermanos. Y entonces, pues nada, bien todo, salió bien. Ya me fui a estudié cuarto y reválida, después estudié quinto y sexto en el puerto y al mismo tiempo estudié magisterio. Cuando terminé cuarto y reválida, hice magisterio. Y entre una cosa y otra iba sacando a lo mejor 30 asignaturas todos los años. Me faltaban toda la psicología, la pedagogía, esas cosas que no era cosa de tal, era complicado, ¿sabes? Pero llamé a un amigo que tenía y me mandó unos libros, me los cogí, me los bebí todos y fui y me examiné de Las Palmas ahí, de todo, de examiné, bueno, de todo. Y terminamos la reválida de magisterio en la fiesta de Puerto Rosario. Mi padre me dio 500 pesetas para pagar la matrícula, 500 pesetas, ¿eh? Porque como era familia numerosa, cuando fuimos ahí, Juan Manuel también, que era también familia numerosa, mi cuñado, cuando íbamos a pagar, dice, no, váyase porque si no tenemos que devolverle dinero. Y no nos cobraron nada. Las 500 pesetas nos gastamos en el bar del Matarife, en la plaza, en la fiesta. El Matarife, también todo un personaje de Puerto Cabras y de Puerto del Rosario, ¿eh? Pero el golpe fue que para venir para arriba no había ni guagua ni había nada. Entonces veníamos en el camión del Cabildo con Domingo Daria, que siempre me recordaba, y le dije, ya, aquí lleva usted 2 maestros, mi cuñado y yo, lleva 2 maestros aquí. Y ese año, en septiembre, empezamos a trabajar. Además, antes 19 años empecé a trabajar. El don solo se le colocaba a los médicos y a los maestros. Eso era algo que que había que respetarlos porque, el don, el profesor y siempre el médico, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que se ganaba muy poco, ¿eh? 7.200 pesetas.
se ganaba al mes 7.200 pesetas. El primer contrato tenía 96.000 pesetas al año. ¿Sabes? Al año. Tú te calculas y tal. ¿Cómo está? Bueno, pero antes la peseta valía más que a lo mejor ahora el euro, es decir, que tampoco, es decir, que muchas veces la gente ahora siempre que si el euro, que si la peseta, es complicado, porque son distintas épocas y sí, pero un profesor cobraba poco. No, igual que los guardias civiles. No, también cobraban 7.200 pesetas y aquí teníamos suerte porque cobrábamos la residencia. ¿Sabe? La residencia era, aquí en Fuerteventura era el 100%. Eran 3.200 o 3.300 el sueldo y el doble por la residencia. Y 20 duros, 100 pesetas por la casa, el que no tenía casa. Vamos a seguir avanzando porque tiene una persona polifacética como Gonzalo, pues hay que hablar de muchísimos temas. Fundador y presidente de la agrupación folclórica. ¿Cómo nace esa agrupación? ¿O recuerdas? Sí, no. ¿Cómo? Se hizo todo dentro del Centro Cultural. El Centro Cultural del Teleclub lo llamó a funcionar en el año 72. Cuando me lo entregaron, yo era alcalde de Barrio. Entonces don Guillermo Martínez Soto y don Jesús Gómez, que era el director del Banco de Canarias, porque ese centro estuvo cerrado un montón de tiempo, ¿no? Fueron a Casilla, que estaba de maestro ahí, y me dijeron que, le dije, porque yo le había hablado con ellos para que entregaran eso, para que eso funcionara y tal. Entonces ese centro se entregó al ayuntamiento, pero no es del ayuntamiento, mientras haya en el pueblo una asociación, 3 vecinos o 4, porque el terreno lo compró el pueblo. El terreno ese lo compró a Silvestre, el abuelo del alcalde y de esta gente, ¿sabes? Silvestre. Y entonces compraron el terreno, se lo dieron al banco y el banco hizo el centro. Cuando en el año 73 ya montamos el tema de la rondalla y tal, igual, había un maestro aquí, Luis Vila, que también participaba, era secretario del centro, y yo, el presidente, ¿no? Pero montamos, él tuvo la idea, vamos a hacer esto, Gonzalo, y tal, igual, y para arriba, y empezamos a hacer, reunimos a media docena de tocadores de equipa allá y tal, igual, pero claro, después no teníamos ni ropa, ni teníamos nada. Y ya empezamos a traer algunas ropas que nos dejaron de la Mazorata, porque don Guillermo estaba muy empeñado en que hiciéramos la rondalla, el alcalde estaba muy empeñado en que hiciéramos la agrupación y tal y cual, y entonces pues nos ayudó una mano. Entonces empezó a funcionar todo así, y después empezamos a hacer baile de la castaña, baile del pollo, baile no sé de cuánto, baile de la sardina, baile, follones, baile del suero, baile de todo el rollo para sacar algún duro y tal. Y con eso íbamos comprando la ropa desde el Centro Cultural, desde el Teleclub, porque antes no había asociaciones ni nada, si era un Teleclub que te daba un estatuto y tú tenías que adaptarte a eso, ¿sabes? Que no... Y empezamos a hacer eso y tal igual y funcionó. Tuvo un tiempo funcionando. Yo cuando vi la cosa, tuve un montón de años de presidente, con sus valles y con todo, ¿sabes? Porque siempre hay problemas, hay unos que quieren esto, otros que quieren lo otro y tal. Y yo podía decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Rompemos la vara? ¿O me llevo la pelota yo, como decía Domingo González? Se llevaba la pelota y dejaba a todo el mundo sin equipo. Entonces, no, vamos a seguir y tal, colaborando. Yo colaboro, ustedes nombren otra directiva. Todos los años se nombraba el presidente, me nombraba a mí, pero era una cosa... Hasta que ella dije, bueno, fuimos a un par de tenderetes, fuimos a Asturias, a Madrid, todas las islas, por ahí, bueno, fuimos a un montón de sitios. El grupo ese tiempo era famoso. En Asturias nos metieron en una mina ahí, muchachos, y me decían los mineros aquellos, Gonzalo, ¿qué te impresiona más de esto aquí? Lo más que me impresiona a mí de esto aquí es el agua, ¿eh? Unos bidones de agua así por ahí para arriba, un chorro de agua, sacaban el agua. Y con esa agua nosotros no necesitamos carbón ninguno. Con esa agua estamos garantizados. Unos bidones, ya. Nos metían en una coneja por ahí para abajo, con una lucita que te iba en la cabeza. Ellos se iban así de culo, pero yo iba
virado para abajo por si acaso, ¿sabes? Iba virado para abajo, así, por si acaso que iba virado para abajo. ¡Pum! Metía un minero, uno de nosotros, un minero y nosotros, metieron 2 o 3. Pero salimos negros que da miedo ahí dentro. Pero qué impresionante, ¿eh? Qué orgulloso, ¿no? Ser fundador de una agrupación que va a cumplir 50 años, que no todo el mundo puede decir eso. Y que encima lo veas. Desgraciadamente se ha ido mucha gente también de esa agrupación y gente importantísima. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está esa agrupación que sigue siendo santo y seña de este pueblo y de esta isla, lógicamente, y de Canarias, porque pocas agrupaciones pueden presumir de tener 50 años. Hemos tenido suerte que hemos tenido buena gente. Mira, el Domingo, después Antonio Guedes, Memo. Ha habido un montón de gente, ¿sabes? Ha pasado gente buena y ahora mismo tienen un grupo de gente buenísimo, gente que toca y tal. ¿Sabes? Ha pasado mucha gente y todos han puesto su granito de arena y aguantar han pasado un par de presidentes, a mí me nombraron presidente de honor, pero también les hago de comer de vez en cuando y tal. Bueno, ya que hablamos de comer, aquí también se da de comer a mucha gente. Todo lo que es el encuentro de solistas, muchísimos de esos cantadores vienen aquí también a comer, ¿no? Y bueno, este quizás sea un rincón histórico, ¿no? Para ese encuentro de solistas, ¿no? Aquí lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que aquí esto es diferente. El encuentro este se hizo Domingo y 2 o 3 Geray y unos cuantos y tal. Yo lo vi hablando por aquí, vamos a hacer tal, porque este encuentro se hizo con la idea de relacionar el grupo de aquí con otra gente, ¿sabes? El grupo de aquí es la base de todo. Y después es Domingo, que es el alma del encuentro. Y yo soy un currante que eche una mano en lo que puedo aquí para que la gente que venga aquí al encuentro lo pase bien. El protocolo lo hago yo, monto todo el pollo, todo el tinglado, todo el tintal, monto tal, para que la gente se vaya lo mejor posible. Es decir, que salgan contentos. Es la misión mía aquí. Y ellos tienen la seguridad que sale bien y yo lo hago y estoy a gusto. Y tengo gente que pela papa, gente que pasa al gofio, gente que tal. Tengo un equipo que casi funciona solo, pues ya llevamos ya 30 años. Pues ya casi funciona solo, ¿sabes? Sí, pero bueno, eso tiene que tener un capitán que es el que va mandando y va ordenando qué tiene que hacer cada cosa y bueno, y sobre todo se ve. Sobre todo tengo que controlar la sal, las cosas esas, porque como me descuide, la sal, la leña del horno, todo eso tengo que controlar. Aunque se lo diga, mira, pon esto, pero tal, controlado. Pero bueno, haces trabajar a todo el mundo. Todo el mundo trabaja. Hay un equipo bueno, están comiendo, otros están limpiando los platos, otros están tal, otros están preparando ya, porque por la noche ya tenemos que dar de cenar otra vez. Aquí comen 250, 300 personas. En este rinconcito y en este patio que hay aquí fuera en esta casa, ¿cuántas historias, no, se podrán contar aquí en... ¿Alguna anécdota, Gonzalo? Mira, a mí me gustó una que Mariví se casó aquí. Se casó con el marido que tiene y tal. Se casó Mariví, se casó aquí y la casó Domingo Luis, mi ahijado, como no sé qué tengo que decirlo, porque si no se me cabrea. Mi ahijado. La casó aquí y tal, se puso una corbata, mira, un follón y tal. Después empezaron a tocar y tal, mira, de puta madre. Se armó una buena. Hablas de Domingo Luis, el Colorado, luchador también, es decir, que también tenemos... Te voy a decir una anécdota. Cuando fuimos una vez a Lanzarote, antes no había el barco ni muelle ni nada, ¿sabes? Íbamos en un barquito pequeñito y nos soltaba ahí en la arena, ¿sabes? No había y tal. Y fuimos para allá, para Lanzarote, y Domingo siempre, yo lo llevé a Asturias y todos esos sitios por ahí, a la península, al Congreso de Astar, el Palacio del Congreso de Madrid, que un impresionante que veía, unos sin cerras ahí, que venían de León, no sé, otro que venía de otro lado, mira, una locura que veía ahí de folclore. Llegamos domingos a Lanzarote, y siempre como el padre me decía, como era pequeñito, tenía 12 años, 11 años, y pues déjalo contigo y tal, y yo siempre lo dejaba conmigo. En la habitación se quedaba Paco Barrera, uno del grupo, yo y Domingo Luis. Y ay, por la noche aquello allí, toda la noche, un ruido, coño, aquí tiene que haber ratones o tiene que haber algo, toda la noche un ruido ahí. Nada, se encendía la luz, se apagaba, se callaba. Volvía otra vez, otra, venga, yo era el ruido.
Y Paco se ponía con el zapato a ver si cogía el ratón. Desde que encendía la luz se acababa. Por la mañana, si ves todos los paquetes de María que se comía ese hombre por la noche, las galletones gordos, eso, ¿sabes? Los galletones gordos, eso, ¿verdad? Lo de María, de eso, ¿verdad? Mira, la polvaza de envase ahí en el suelo, de impresionante. Y nada, pasó bien. Luchador, también fue luchador, el Colorado. A nivel deportivo, ¿también fundaste el club de lucha o no? Yo fui secretario, muchos años de secretario. Fui secretario de una cooperativa que hubo aquí, una cooperativa agrícola, también fui secretario. Y... ¿Equipos de fútbol? ¿2 equipos de fútbol? No, el primero es Unión Canaria, que lo fundé porque yo iba a estudiar a Las Palmas y nunca venía sin traer nada para acá. Me pasaba por el banco. Oye, me da un televisor en color que no tenemos allá y tal. Y me traía el televisor en color al hombro cargando. Mira, no has trabajado cada día. Otra vez cogía y traía equipaje de fútbol. Y ahí don Jesús me hacía la secretaria, Nievita, un vale, o no sé qué. Ya iba a comprarlo a los indios allá en la isleta. Y tenía que ir cargando con todo ese equipaje para acá. ¿Sabes? Y pues aquí les puse unas botas a estos que no se habían puesto unas botas nunca, unos calcetines hasta aquí arriba, ¿sabes? Unas camisetas y tal. ¡Oh! Un equipazo. Hicimos la inauguración, nos metieron 12 goles, nos metieron el bolillazo. El primer partido, 12 goles, uno para cada uno. ¿Sabes? Y estuvo muy bien, muy bien. Pero después ya nos quitaron el campo de fútbol, porque es que había un chico que quería jugar con gorra y no se puede jugar en el fútbol con gorra, ¿sabes? Entonces nos quitaron el campo de fútbol. Y entonces cuando entré de concejal en el ayuntamiento, lo primero que hice fue hacer las gestiones con don Jaime, el hermano del alcalde, para comprar un terreno para hacer el campo de lucha, el campo de fútbol y la zona deportiva. Y lo compramos, claro. Hablas también de una fase también política. Estuviste, no sé si en la UCD pudo ser en aquella época o en el CDS. En la UCD y la CDS. Y después estuve Centro Canario Nacionalista. Y después ya desaparecimos ya. No como ahora. Ahora se quedan fijos. Si se cambian... Ahora es difícil. Ahora, no, hay algunos que han pasado hasta por 10 partidos. Curioso porque, bueno, yo fui vecino de Matillitas González, que lógicamente era muy, muy buena persona y siempre lo recuerdo como, yo era un niño, lógicamente, pero me acuerdo perfectamente de entrar a su casa y ver aquello lleno de papeles en aquella mesa de don Matillitas González. Era muchísimos libros y Era monárquico y tal, igual. Conmigo tenía muchas teclas, claro. Yo fui del equipo más joven de todos los que entraron ahí, ¿sabes? Entonces, el grupo ese era... Después entró Andrés Sánchez Correa, que entró cuando... porque se sustituyeron a uno, pero que era el más joven de todos, el más que estaba. Pues yo estaba metido, estuve de teniente alcalde y era concejal de distrito de Guijey, de Tetir, de La Somada, que fue cuando yo empecé a hacer todos los centros culturales estos. Los centros culturales de los estancos, con la gente los domingos, los sábados, en el Time, en los estancos, en todos los sitios esos, hacíamos centros culturales, les traía material y ponía a la gente a trabajar. Que eso es lo importante, poner a la gente a trabajar y la verdad que, bueno, podríamos estar aquí horas hablando de todo lo que ha hecho Gonzalo en esta vida. Da gusto acabar un programa como este, como La Pionada, con vecinos como Gonzalo. Pero bueno, Gonzalo, ¿hay algo que te falte en esta vida para acabar en este programa? ¿O qué ilusión te haría todavía en los seguro que muchísimos años que te quedan de vida? No sé, o de Tetir, del pueblo de Tetir, ¿qué reivindicación o qué querrías hacer? Yo siempre he reivindicado, y Carlos lo sabe, que yo siempre he reivindicado que Tetir tiene que ser la capital cultural de Puerto del Rosario, es decir, de Fuerteventura, porque la capital es Puerto Rosario, pero Tetir tiene mucha gente preparada y cualificada. Tetir es un pueblo culto. Es un pueblo también atravesado, porque hay muchos políticos. Aquí tenemos toda la base de los partidos políticos está aquí, ¿sabes? Tenemos gente que hay que moverse, ¿no? Pero que
trabajando y tal, la gente está contenta, ¿sabes? La gente, todo el mundo discute, hace una cosa y todo el mundo discute. Pero salen los proyectos de información y la gente ni los mira, ni protesta. Cuando van a hacer una cosa ya te encuentras que dice, oye, ¿por qué van a plantar un árbol aquí? ¿O van a hacer esto aquí? ¿O va a hacer lo otro aquí? ¿Y por qué ponen las flores? Pues está en el proyecto, los técnicos son los que hacen los proyectos. Los proyectos se pueden modificar si los técnicos municipales los preparan, ¿sabes? Si no, pero claro, esto es todo otra historia. Pues yo creo que nos vamos a quedar con eso para despedir el programa de La Pionada, con reivindicar esa capital municipal, cultural del pueblo de Tetir. Y bueno, sin más, ponemos punto y final a esta pionada de hoy. Nos vemos en otro pueblo. Con mis trajes de pionada, tras las labores bien hechas. Si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha.